palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo de Cuaresma, y justo antes de iniciar dentro de una semana la Pascua del Señor, escuchamos en el texto de San Juan el clamor de algunos extranjeros, concretamente griegos, que formulan a Felipe de Betsaida una súplica: Señor, queremos ver a Jesús. En el fondo no es solamente el clamor de estos extranjeros griegos, sino el deseo profundo y universal de todo hombre: ver a Dios encarnado. De las lecturas que nos presenta la liturgia en este domingo, aprendamos tres grandes sabidurías para nuestra vida. La primera la encontramos a partir del texto de Jeremías 31 y el Salmo Miserere. Descubrimos que conocemos a Jesús no desde la antigua alianza del Decálogo dado a Moisés en la montaña del Sinaí, sino que conocemos más profundamente a Jesús a partir de la nueva y definitiva alianza sellada con Cristo en el Calvario y desde la cruz. Allí donde se escribe esa ley del amor entregado, la ley que busca el perdón de los pecados y que se inscribe no en tablas de piedra, sino en el corazón de cada hombre. Pero en la línea del Salmo Miserere, Salmo 50, descubrimos que solo el Espíritu nos da un nuevo corazón limpio y recto. En efecto, el salmista clama: Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Pero encontramos en la lectura de hoy una segunda sabiduría, y la descubrimos a partir de la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Solo hay un camino para ver a Dios, y es la obediencia a los mandatos de Dios, aunque ellos a veces no los comprendamos y aunque nos cueste obedecerlos. En efecto, nos dice la segunda lectura de hoy que aún siendo hijo, Cristo aprendió sufriendo a obedecer,
y se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Descubre en tu vida, yo lo descubro en la mía, que obedecer a Dios cuesta, que muchas veces hablamos de que hago la voluntad de Dios, pero muy en el fondo hago mi propia voluntad, tergiversando la plegaria del Padre Nuestro, donde oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero a veces vivimos como si rezáramos, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Esta obediencia a Dios cuesta porque Él nos pide cargar con la cruz, no tirarla. Y a veces queremos renunciar a eso que nos resulta cruz, sacrificio en la vida, el matrimonio, la educación de los hijos, un empleo, la batalla existencial por ser mejores. A veces nos cuesta también obedecer a Dios, porque Él nos pide perdonar y ser misericordiosos, cuando nuestra naturaleza humana nos pide vengarnos, el desquite, la retribución frente al mal o la ofensa que me han causado. Pidamos de manera especial, a una semana del gran Domingo de Ramos, la gracia de ser obedientes a Dios, aunque a veces nos cueste comprender sus designios que nos parecen contradictorios con nuestros criterios humanos. En la obediencia a los mandatos de Dios hay siempre sabiduría y un camino de libertad personal. En una tercera y final sabiduría, hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 12 nos presenta ese seguimiento en el camino de Jesús que implica dos actitudes. La primera, morir cada día a nosotros mismos para ser fecundos, a la manera de la semilla del trigal, del grano de trigo, que si no cae en tierra no podrá ser fecundo y germinar en una nueva vida. Hoy reconoce que nadie quiere por sí mismo, si no tiene un poco de mirada de fe, renunciar a su vida cómoda, a su zona de confort, a tener que pensar en los otros, a tener que sacrificarte y entregarte por los otros. Esta naturaleza humana, lo repito, es egoísta, es cómoda, es egocéntrica, quiere pensar en sí misma y permanecer en sí misma. Danos, Señor, la gracia de morir a nuestro egoísmo, que en el fondo nos lleva a la muerte, y vivir la generosidad y a la entrega, que en el fondo nos lleva a la verdadera vida. Encontramos finalmente en este tercer punto o sabiduría una segunda actitud de Jesús, y es que esta entrega en servicio a los demás se hace hasta el final, aunque ello implique cruz. Es verdad, cruz es todo lo que a mí me implica sacrificio, esfuerzo, y solo por este camino alcanzaremos el cielo, recordando la máxima de Santa Rosa de Lima: no hay cielo sino por el camino de la cruz. Jesús afirmará: a quien me sirva en los demás hombres, mi Padre lo honrará. Y también señalará él, cuando sea elevado el Hijo del Hombre sobre la tierra, hablando de su propia crucifixión en la altura de la colina del Gólgota y en la altura de la cruz: atraeré a todos hacia mí. ¿Quieres atraer a todos a Jesús? Vive tu vida dejándote crucificar. Entrégate por los demás. Muere a tus caprichos, a tus vanidades, a tu comodidad. Aparentemente es doloroso, y ese camino de cruz, que ciertamente de entrada implica sacrificio, al final te dará plenitud, al final te alcanzará la verdadera vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.